Muy bien, vamos a comenzar. Bienvenidos sean cada uno de ustedes. Mi nombre es Isaac Valdés y esto es Biblia con café. En serio, está calientito ahora sí. Muy bien. Estamos leyendo el libro de Lucas. Es un libro interesante. Y ahorita estamos en el capítulo 6 y 7. Ahora todos los discípulos cortan trigo, la verdad. La elección de los apóstoles. Cristo exhorta a la misericordia. Y en el 7, la sanidad del siervo del centurión. La resurrección del hijo de la viuda. Cristo es ungido. Y la parábola de los deudores. Estamos mirando cómo Lucas, ¿verdad? Primero nos narra a un Jesús que es un Jesús que tiene misericordia, que tiene compasión por la gente. Si una característica tiene Jesús, es que Jesús se caracterizó por ser compasivo con la gente, por ayudar a las personas. Entonces, Lucas nos da detalles muy precisos acerca de lo que Jesús hacía y de su caminar. Vamos a orar. El día de hoy nos corresponde leer Lucas 8 y Lucas capítulo 9. Señor, te damos gracias, Padre, que tu Santo Espíritu, Señor, nos acompañe en esta lectura. Queremos, Padre, que tú nos dirijas, que pongas en nosotros tus palabras, tu amor, tu dicción, tu entendimiento, que pongas en nosotros, Padre, lo que tú eres. Que nada, Señor, de lo que nosotros podamos agregar, hacer o pensar venga a contaminar, Señor, venga a distraer el propósito por el cual estamos en esta mañana, Padre, leyendo tu palabra. Bendice, Señor, este tiempo, bendice a cada oyente, bendice, Padre, a cada lector, a cada estudiante, Señor, y que tu palabra, Señor, edifique y cambie, Señor, corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Pues muy bien, ya estamos todos listos y vamos a comenzar. Vamos a comenzar porque hoy vamos a leer el capítulo 8 y el capítulo 9 de este mismo libro. Amén. Espero que ya estén listos. Muy bien. Ahí está. Lucas capítulo 8 y Lucas capítulo 9. Espero que ya te estés acompañando. Vas a necesitar tu bolígrafo, vas a necesitar también tu libreta de anotaciones y tu Biblia, si es que la tienes cerquita, pues bueno, tráetela, porque seguramente la vas a necesitar. Amén. Y muy bien, Lucas 8 y Lucas capítulo 9. Que se me bloqueó aquí, pero listo. Muy bien, vamos a comenzar. Dios bendice tu vida. Lucas 8. Los días siguientes, Jesús fue por muchos pueblos y ciudades anunciando las buenas noticias del reino de Dios. Con Jesús andaban también sus 12 discípulos y muchas mujeres. Estas mujeres ayudaban con dinero a Jesús y a sus discípulos. A algunas de ellas, Jesús les había sanado de diferentes enfermedades y de espíritus malos. Entre estas mujeres estaba María, a la que llamaban Magdalena, que antes había tenido 7 demonios. También estaba Juana y Susana. Juana era la esposa de Cusa, el administrador del rey Herodes Antipas. Mucha gente había venido de distintos pueblos para ver a Jesús. Él les puso este ejemplo. Un campesino salió a sembrar trigo. Mientras sembraba, unas semillas cayeron en el camino. La gente que pasaba por ahí las pisoteaba y los pájaros se las comían. Las otras semillas cayeron en un lugar donde había muchas piedras. Las plantas nacieron, pero pronto se secaron porque no tenían agua. Otras semillas cayeron entre espinos. Las plantas brotaron,
pero los espinos las ahogaron y no las dejaron crecer. El resto de las semillas cayó en buena tierra. Las plantas nacieron, crecieron, y produjeron espiga que tenía hasta 100 semillas. Después Jesús dijo con voz fuerte: si ustedes en verdad tienen oídos, pongan mucha atención. Luego los discípulos le preguntaron: ¿qué significa este ejemplo que contaste? Jesús le respondió: a ustedes les he explicado los secretos acerca del reino de Dios, pero a los demás solo les enseño por medio de ejemplos. Así, aunque miren, no verán, y aunque oigan, no entenderán. El ejemplo significa lo siguiente: las semillas representan el mensaje de Dios. Las que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje, pero cuando viene el diablo, hace que se les olvide para que no crean ni reciban la salvación que Dios les ofrece. Las semillas que cayeron entre piedras representan a los que reciben el mensaje con alegría, pero como no lo entienden bien, en cuanto tienen problemas, dejan de confiar en Dios. Las semillas que cayeron entre espinos representan a los que oyen el mensaje, pero no dejan que el mensaje cambie sus vidas, pues después vienen preocupados por tener más dinero y por divertirse. Las semillas que cayeron en buena tierra representan a los que oyen el mensaje de Dios y lo aceptan con una actitud obediente y sincera. Estos últimos se mantienen firmes y sus acciones son buenas. Nadie enciende una lámpara para taparla con una olla o para ponerla debajo de una cama. Más bien, la pone en un lugar alto para que alumbre a todos al entrar en la casa. Porque todo lo que esté escondido se descubrirá, y todo lo que se mantenga en secreto llegará a conocerse. Por eso, presten mucha atención, porque a los que saben algo acerca de los secretos del reino, se les contará muchísimas cosas más, pero a los que no saben nada de los secretos del reino, Dios les hará olvidar hasta lo que creen saber. La madre y los hermanos de Jesús fueron a verlo, pero no podían llegar hasta donde él estaba porque mucha gente lo rodeaba. Entonces alguien le dijo a Jesús: tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablar contigo. Y Jesús contestó: mi madre y mis hermanos son todos aquellos que escuchan y obedecen el mensaje de Dios. Un día, Jesús subió a la barca con sus discípulos y les dijo: vamos al otro lado del lago. Entonces partieron, y mientras navegaban, Jesús se quedó dormido, y de pronto se desató una gran tormenta sobre el lago. El agua empezó a meterse en la barca. Los discípulos, al ver el grave peligro que corrían, a gritos se desesperaron y despertaron a Jesús. «Maestro, maestro, nos hundimos». Jesús se levantó y ordenó al viento y a las olas que se calmaran, y así fue. Todo quedó tranquilo. Luego Jesús les dijo a los discípulos: «¿Ustedes no confían en mí?». Pero ellos estaban tan asustados y asombrados que decían: «¿Quién es este hombre que hasta el viento y las olas obedecen?». Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla del lago, a la región de Gerasa. Cuando Jesús bajó de la barca, le salió al encuentro un hombre de ese lugar, que tenía muchos demonios. Ese hombre no vivía en una casa, sino que en el cementerio, y hacía ya mucho tiempo que andaba desnudo. Como los demonios lo atacaban muchas veces, la gente le ponía cadenas en las manos y en los pies y lo mantenía vigilado. Pero él rompía las cadenas y los demonios lo hacían huir a lugares solitarios. Cuando este hombre vio a Jesús, lanzó un grito y cayó de rodillas ante él. Entonces Jesús ordenó a los demonios que salieran del hombre, pero ellos gritaron: «Jesús, Hijo del Dios Altísimo, ¿qué vas a hacer con nosotros? Te rogamos que no nos hagas sufrir». Jesús le preguntó al hombre: «¿Cómo te llamas?». Y él contestó: «Me llamo Ejército». Dijo eso porque eran muchos los demonios que estaban entrando en él. Los demonios le rogaron a Jesús que los mandaran al abismo, donde se castiga a los demonios. Cerca de allí, en un cerro, había muchos cerdos comiendo. Los demonios le suplicaron a Jesús que los dejaran entrar en esos animales, y él les dio permiso. Los demonios salieron del hombre y se metieron dentro de los cerdos. Entonces
los cerdos corrieron cuesta abajo y cayeron en un lago y se ahogaron. Cuando los hombres que cuidaban los cerdos vieron lo que estaba sucediendo, corrieron al pueblo y les contaron a todos lo que había sucedido. La gente fue a ver lo que había pasado y al llegar vieron sentado a los pies de Jesús al hombre que antes había tenido demonios. El hombre estaba vestido y se comportaba de manera normal, y los que estaban allí temblaban de miedo. Los que vieron cómo Jesús había sanado a aquel hombre empezaron a contárselo a todo el mundo. Entonces los habitantes de la región de Gerasa le rogaron a Jesús que se fuera de allí porque tenía mucho miedo. Cuando Jesús subió a la barca para regresar a Galilea, el hombre que ahora estaba sano le rogó a Jesús que lo dejara ir con él. Pero Jesús le dijo: vuelve a tu casa y cuéntales a todos lo que Dios ha hecho por ti. El hombre se fue al pueblo y contó todo lo que Jesús había hecho por él. Cuando Jesús regresó a Galilea, la gente lo recibió con mucha alegría, pues lo había estado esperando. En ese momento llegó un hombre llamado Jairo, que era el jefe de la sinagoga. Se acercó a Jesús, se inclinó hasta el suelo y le suplicó que fuera a su casa, porque su única hija, que tenía 12 años, se estaba muriendo. Jesús se fue con Jairo. Mucha gente lo siguió y se amontonó alrededor de Jesús. Entre esa gente estaba una mujer enferma, desde hace 12 años, que tenía una enfermedad que le hacía perder mucha sangre. Había gastado todo su dinero en médicos, pero ninguno había podido sanarla. Ella se acercó a Jesús por la parte de atrás, tocó levemente su manto y enseguida quedó sana. Entonces Jesús le preguntó a la gente: ¿quién me tocó? Como todos decían que no habían sido ninguno de ellos, Pedro le dijo: Maestro, ¿no ves que todos se amontonan a tu alrededor y te empujan? Pero Jesús volvió a decirles: estoy seguro de que alguien me ha tocado, pues sentí que de mí salió un gran poder. Cuando la mujer vio que ya no podía esconderse, temblando de miedo, fue y se arrodilló delante de Jesús. Luego, frente a todos los que estaban allí, contó por qué había tocado el manto de Jesús y cómo de inmediato había quedado sana. Jesús entonces le dijo a la mujer: hija, fuiste sanada porque confiaste en mí. Puedes irte en paz. Jesús no había terminado de hablar cuando llegó el mensajero que venía de la casa de Jairo y le dijo: ya murió su hija. No moleste usted más al maestro. Al oír esto, Jesús le dijo a Jairo: no tengas miedo, confía en mí, ella se pondrá bien. Cuando llegaron a la casa, todos lloraban y lamentaban la muerte de la niña, pero Jesús les dijo: no lloren, la niña no está muerta, solo está dormida. La gente empezó a burlarse de Jesús, pues sabían que la niña estaba muerta. Entonces Jesús entró con Pedro, con Santiago, con Juan, Jairo y con la madre de la niña, y no dejó que nadie más entrara. Tomó de la mano a la niña y le dijo: niña, levántate. La niña volvió a vivir al instante y se levantó. Jesús mandó entonces que le dieran de comer algo a la niña. Los padres estaban muy asombrados, pero Jesús les pidió que no le contaran a nadie lo que había pasado en este momento. Aleluya. Lucas 8 nos habla del 1 al 3 acerca del ministerio de Cristo. El ministerio de Cristo era un ministerio de compasión, era un ministerio de enseñar, un ministerio de predicar, pero sobre todo un ministerio de enseñar, y de predicar. Amén. Ahora, del 4 al versículo 21, la parábola del sembrador. Nos enseñan el tipo de las semillas que representaba la semilla, la palabra o el mensaje de Dios. Algunas iban a caer en buenos lugares, unas iban a caer en malos lugares y solo una iba a caer en un buen lugar.
La tierra representa a las personas y cómo era que éstas iban a recibir el mensaje de Dios. Recordemos que no todos reciben el mensaje de Dios y el mensaje es robado, es muerto, se seca y vuelven a su vida, y en cuanto tienen problemas vuelven una vez más a la palabra. Bueno, del 22 al 40 Cristo calma la tempestad y expulsa demonios. Y del 41 al 56 la resurrección de la hija de Jairo y la sanidad de la mujer con flujo de sangre. Amén. Vamos a continuar con el capítulo Lucas 9, ya que tiene 62 versículos. Bueno, ya te dije cuántos. Vamos a comenzar. Es que cuando te dicen los números dices, ¡ay, 62! Ya como que no quieres avanzarle, ¿no? Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio poder para sanar enfermedades y autoridad sobre todos los demonios. Luego los envió a anunciar las buenas noticias del reino de Dios y a sanar a los enfermos. Jesús les dijo, no lleven nada para el viaje, no lleven el bastón, ni mochila, ni comida, ni dinero. Tampoco lleven ropa de más. Cuando lleguen a una casa, quédense a vivir allí hasta que se vayan del lugar. Si en alguna parte no quieren recibirlos, cuando salgan de allí, sacúdanse el polvo de los pies en señal de rechazo. Los discípulos salieron y fueron a todos los pueblos de la región, anunciando las buenas noticias y sanando a los enfermos. El rey Herodes Antipas se enteró de todo lo que estaba sucediendo y se preocupó mucho porque algunas personas decían que Juan el Bautista había resucitado. Otros decían que había aparecido al profeta Elías y que había resucitado a algunos de los antiguos profetas. Pero Herodes dijo, ¿quién será este hombre del que tanto se oye hablar? No puede ser Juan el Bautista, porque yo mismo ordené que lo mataran. Por eso Herodes tenía mucho interés en conocer a Jesús. Cuando los 12 apóstoles regresaron y lo contaron a Jesús todo lo que había hecho, Jesús los llevó a un pueblo de Betsaida, pues quería estar a solas con ellos. Pero tan pronto como la gente se dio cuenta de que Jesús se había ido a Betsaida, lo siguió. Jesús recibió amablemente a toda la gente y empezó a hablarles acerca del reino de Dios. También sanó a muchos enfermos. Cuando ya empezaba a oscurecer, los 12 apóstoles fueron a decirle a Jesús, envía a esta gente a los pueblos caseríos cercanos a buscar algo donde puedan comprar comida y pasar la noche. Aquí no hay nada. Y Jesús les dijo, denles ustedes de comer. Pero ellos respondieron, solo tenemos 5 panes y 2 peces. Si fuéramos a dar de comer a toda esta gente, tendríamos que ir a comprar más comida, pues hay más de 5,000 personas. Pero Jesús les dijo, hagan que la gente se siente en grupos de 50. Los discípulos hicieron lo que Jesús les ordenó. Entonces Jesús tomó los 5 panes y los 5 pescados, miró al cielo y los bendijo. Llegó, los partió y los dio en pedazos a los discípulos para que ellos se los repartieran entre la gente. Todos comieron y quedaron satisfechos, y con los pedazos que sobraron se llenaron 12 cestas. En una ocasión, Jesús estaba orando solo y los discípulos llegaron al lugar donde él estaba. Jesús les preguntó, ¿qué dice la gente acerca de mí? Y los discípulos contestaron, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres el profeta Elías, otros dicen que eres alguno de los profetas antiguos que ha resucitado. Después Jesús les preguntó, ¿y ustedes qué opinan? ¿Quién soy yo? Pedro contestó, tú eres el Mesías, que Dios envió. Pero Jesús les ordenó a todos que no le contaran a nadie que él era el Mesías. Jesús también les dijo a sus discípulos, yo, el Hijo del Hombre, voy a sufrir mucho. Los líderes del país, los sacerdotes principales y los maestros de la ley me rechazarán y me matarán, pero 3 días después resucitaré. Después Jesús le dijo a todos los que estaban allí, si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que olvidarse de lo que quiera. Si alguno piensa que su vida es más importante que seguirme, entonces la perderá para siempre.
pero el que prefiera seguirme y elija morir por mí, ese se salvará. De nada sirve que una persona sea dueña de todo el mundo si al final se destruye a sí misma y se pierde para siempre. Si alguno se avergüenza de mí y de mis enseñanzas, entonces yo, el Hijo del Hombre, me avergonzaré de esa persona en cuanto venga con todo mi poder y con todo el poder de mi Padre y los santos ángeles. Les aseguro que ustedes que están aquí conmigo no morirán hasta que vean el reino de Dios. 8 días después, Jesús llevó a Pedro, a Juan y a Santiago hasta un cerro alto para orar. Mientras Jesús oraba, su cara cambió de aspecto y su ropa se puso blanca y brillante. De pronto aparecieron Moisés y el profeta Elías, rodeados de una luz hermosa. Los dos hablaban con Jesús acerca de la muerte en Jerusalén, de su muerte en Jerusalén y de su resurrección y partida al cielo. ¡Wow! Pedro y los otros 2 discípulos estaban muy cansados, pero lograron vencer el sueño y vieron a Jesús rodeado de su gloria, y Moisés y Elías estaban con él. Cuando Moisés y Elías estaban a punto de irse, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué bueno que estamos aquí. Si quieres, voy a construir 3 enramadas para ti, para Moisés y para Elías. Pedro estaba hablando sin pensar en lo que decía. Mientras hablaba, una nube bajó y se detuvo encima de ellos. Los 3 discípulos tuvieron mucho miedo. Luego, desde esa nube se oyó una voz que decía: Este es mi Hijo, el Mesías que yo elegí. Ustedes deben obedecerlo. Después de oír esta voz, los discípulos vieron que Jesús se había quedado solo y durante algún tiempo no le contaron a nadie lo que habían visto. Al día siguiente, cuando Jesús y sus 3 discípulos bajaron del cerro, mucha gente les salió al encuentro. Un hombre que estaba entre esa gente se acercó y le dijo a Jesús: Maestro, te ruego que ayudes a mi único hijo. De repente un espíritu lo ataca y lo hace gritar. También lo hace temblar terriblemente y echa espuma por la boca. Cuando por fin deja de atacarlo, el muchacho queda maltratado. Le pedí a tus discípulos que sacaran al espíritu, pero no pudieron. Jesús miró a sus seguidores y les dijo: ¿No pueden hacer nada sin mí? ¿Hasta cuándo voy a tener que soportarlos? Ustedes están confundidos y no confían en Dios. Entonces Jesús le dijo al hombre: Trae a tu hijo. Cuando el muchacho se estaba acercando, el demonio lo atacó, lo tiró al suelo y lo hizo temblar muy fuerte. Entonces Jesús reprendió al demonio, sanó al muchacho y se lo entregó a su padre. Toda la gente quedó asombrada del gran poder de Dios. Mientras la gente seguía asombrada por todo lo que Jesús hacía, Él les dijo a sus discípulos: pongan mucha atención en lo que voy a pedirles, en lo que voy a decirles. Yo, el Hijo del Hombre, seré entregado a mis enemigos. Los discípulos no entendieron lo que Jesús decía, pero aún no había llegado el momento de comprenderlo. Además, ellos tuvieron miedo de preguntarle lo que habían querido decir. En cierta ocasión, los discípulos discutían acerca de cuál de ellos era el más importante de todos. Cuando Jesús se dio cuenta de lo que ellos pensaban, llamó a un niño, lo puso junto a él y les dijo: si alguno acepta a un niño como este, me acepta a mí, y si alguno me acepta a mí, acepta a Dios, que fue quien me envió. El más humilde de todos ustedes es la persona más importante. Juan, uno de los 12 discípulos, le dijo a Jesús: Maestro, vimos a alguien que usaba tu nombre para echar demonios fuera de la gente, pero nosotros le dijimos que no lo hiciera porque él no es parte de nuestro grupo. Pero Jesús le dijo: no se lo prohíban, porque ni quien está en contra de ustedes realmente está a favor de ustedes. Cuando ya se acercaba el tiempo en que Jesús había de subir al cielo, decidió ir hacia Jerusalén. Envió unos mensajeros en un pueblo de Samaria para que lo buscaran en un lugar donde pasar la noche. Pero la gente de esa región no quiso recibir a Jesús, porque sabían que él viajaba a Jerusalén. Cuando los discípulos Santiago y Juan vieron que Jesús había pasado, le dijeron a Jesús: Señor, permítenos orar para que caiga fuego del cielo y destruya a todos los que viven aquí.
Pero Jesús se volvió hacia ellos y los reprendió. Después se fueron a otro pueblo. Cuando iban por el camino, alguien le dijo a Jesús: te seguiré a cualquier sitio que vayas. Y Jesús le contestó: las zorras tienen sus cuevas y las aves tienen sus nidos, pero yo, el Hijo del Hombre, no tengo ni siquiera un sitio donde pueda descansar. Después Jesús le dijo a otro: sígueme. Pero él respondió: Señor, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Y Jesús le dijo: lo importante es que tú vayas ahora mismo a anunciar las buenas noticias del reino. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Luego vino a otra persona y le dijo a Jesús: Señor, quiero seguirte, pero primero déjame ir a despedirme de mi familia. Y Jesús le dijo: no se puede pertenecer al reino de Dios y hacer lo mismo que hace un mal campesino, al que se pone a arar el terreno y vuelve a la vista atrás y los surcos salen torcidos. Muy bien, estamos en Lucas 1:9. Cristo envía a sus discípulos. Del 10 al 17, la multitud milagrosamente es alimentada. Del 18 al 27, la confesión de Pedro y la exhortación a la abnegación. Del 28 al 36, la transfiguración. Del 37 al 42, la expulsión de un espíritu inmundo. Del 43 al 50, Cristo frena la ambición de sus discípulos. Del 51 al 56, la reprensión por el celo errado de ellos, naturalmente. Y del 57 al 62, renunciar a todo para seguir a Cristo. Hay enseñanza en todo esto. Mi nombre es Isaac, vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre. Que tu Espíritu Santo, Señor, dirija nuestras vidas, Señor. Gracias por este día, Señor. Sabemos que tienes cosas preparadas para nosotros. Que cada día, Señor, cada mañana, Señor, tú nos sorprendes con tu palabra, Señor. Y hoy lo has hecho una vez más, Padre. Te damos toda la gloria, toda la honra. Nuestras vidas están en tus manos. Nuestros hijos, nuestras parejas, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. En el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Estrella. Dios bendice tu vida. Paola, Luis Solórzano, Herminia, Patti, Maite. Gracias, hermosa pastora. Dios bendice sus vidas. Nos vemos el día de mañana a las 7 para continuar con la lectura de la Biblia en el libro de Lucas. No te lo puedes perder. Nos vemos el día de mañana. Dios te bendice.